Parte 1. Lo que valgo. 30 monedas. Eso es lo que valgo. 30 pinchurrientas monedas de plata. Bueno, en realidad fueron 300,000 pesos en efectivo dentro de una maleta deportiva marca Nike pirata. Pero la referencia bíblica me parece adecuada dadas las circunstancias. Estoy sentado en una silla Luis XV, que cuesta más que toda la vecindad donde crecí, mirando mis propias manos atadas con cinchos de plástico barato sobre un pantalón de mezclilla desgastado. La ironía no se me escapa. El imperio tiene candelabros de cristal importado y pisos de mármol italiano, pero a la hora de secuestrar gente, siguen usando los mismos cinchos que venden en la ferretería de la esquina. Me llamo Sebastián Morales, pero en las calles de La Morelos y Tepito me dicen Basti. Tengo 23 años, una cicatriz en la ceja izquierda que me gané por bocón a los 15 y un secreto biológico que llevo escondiendo 8 años con pastillas de contrabando que saben a gis y me dan dolores de cabeza que me parten el cráneo. Soy Omega. En mi mundo, eso significa una de dos cosas. O eres propiedad de alguien, o eres un cadáver en una zanja. Yo decidí que no iba a hacer ninguna de las dos. Aprendí a correr rápido, a pelear sucio y a tragarme esas pastillas malditas cada mañana religiosamente. Déjame contarte cómo es crecer siendo Omega en Tepito. No en la versión bonita que venden los documentales de Netflix, donde el barrio bravo tiene su encanto. El Tepito real es un laberinto de callejones angostos donde el olor a carne en comal y a sudor de mercado se mezcla con el de la basura acumulada y el humo de las fogatas en las esquinas. Es un lugar donde los alfas pequeños aprenden a morder desde que tienen dientes, y donde los omegas que no se esconden terminan marcados contra su voluntad antes de cumplir 20 años, convertidos en moneda de cambio para los pactos entre pandillas. Mi mamá lo sabía. Mi mamá lo sabía. Por eso me dio las primeras pastillas supresoras a los 15, sacadas de un traficante de medicamentos del Tepito que tenía todo. Recetas falsas, antibióticos vencidos, hormonas sintéticas y pastillas que te convertían en un fantasma biológico. Me dijo, esto es para que nadie sepa lo que eres, mijo. Tómalas todos los días, nunca las dejes, y a nadie le dices nada. Murió 3 años después. Nunca pude pagarle esa deuda. Aprendí a sobrevivir con el cuerpo y la cabeza. Corría rápido. Hablaba más rápido. Dam, 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 dam. Desarrollé un olfato de cazador para las situaciones peligrosas que me sacó de 20 problemas antes de que se convirtieran en uno solo. Trabajé de mensajero para el crimen organizado no porque me gustara, sino porque era lo único donde un chavo de mi nivel podía ganar suficiente para pagar la renta de un cuarto y los útiles de la escuela de Lupe. No cargaba drogas, no cargaba armas, solo papeles, sobres, llaves, mensajes, neutral como el agua. Eso, en ese mundo, es lo más cercano a la seguridad que puedes comprar. Pero al final, no fue mi biología lo que me traicionó. Fue Nicolás. Nicolás Reyes. El Nico. Mi archienemigo desde que teníamos 12 años y nos peleamos por el último gansito en la tiendita de Doña Mary. Él era el beta perfecto del barrio. Fuerte, leal, el tipo que siempre cuidaba las espaldas de los patrones. Yo era el mensajero escurridizo que entregaba paquetes sin hacer preguntas. Nos odiábamos con una pasión que a veces se sentía más densa que el smog de la ciudad. Nos insultábamos cada que nos cruzábamos en los puestos de micheladas. Pinche Basti. Pareces vieja con esos chinos. Cállate el hocico, Nico, o te lo rompo. Era nuestra rutina. Nuestra danza pendeja de testosterona barata. Nunca imaginé que terminaría así. Anoche. El trabajo era simple. Llevar un sobre amarillo a una bodega en la Doctores. Rutina. Llegué. La calle estaba oscura. Olía a tacos de suadero y a basura mojada por la lluvia de la tarde. Y entonces, de la nada, una sombra. No una sombra. Él, Nicolás, salió de detrás de un camión de carga. No me golpeó. No me insultó. Solo me miró con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de terror y determinación fría. Antes de que pudiera preguntarle qué chingados le pasaba, sentí el trapo húmedo en la cara. Cloroformo. Clásico. Barato. Efectivo.
Desperté en el asiento trasero de una camioneta blindada, con las muñecas ardiendo por los cinchos. El olor a cuero nuevo y aire acondicionado artificial me revolvió el estómago. Afuera, el zumbido constante del tráfico de la CDMX. Ese ruido de mar que nunca se apaga. Miré hacia adelante. En el retrovisor, vi sus ojos. Nicolás iba manejando. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Cuando vio que yo estaba despierto, desvió la mirada hacia el asfalto. No tuvo los huevos de sostenerme la mirada. ¿Cuánto? Grazné. Mi garganta se sentía como si hubiera tragado vidrios. ¿Por cuánto me vendiste, cabrón? Nicolás no contestó. Solo subió el volumen del radio. Una banda sinaloense empezó a sonar, llenando el silencio con trompetas desafinadas. Cerré los ojos y recargué la cabeza en el vidrio frío. 30 monedas. Ojalá te las gastes en medicinas. Hijo de tu puta madre. Durante el trayecto completo, con el hormigueo del cloro en la nariz y los hinchos cortándome la circulación, intenté procesar. Nicolás. Nicolás que me conocía desde la primaria. Nicolás cuyo primo me prestó su bicicleta cuando la mía se ponchó el día del examen de admisión de la prepa. Nicolás que en cuarto de secundaria me partió el labio en el patio. Y al que yo le rompí la nariz 2 semanas después en represalia, y que al día siguiente me pasó el examen de matemáticas doblado dentro de mi mochila sin decir palabra. Una relación de guerra fría y gestos encubiertos que yo nunca supe cómo clasificar. Lo catalogué como enemigo porque era más fácil que catalogarlo como lo que era. Una persona que me conocía demasiado bien. 10 años de rivalidad. Y los había vendido por 300,000 pesos en una maleta pirata. Supuse que el problema era que nunca valí más que eso en el mercado del bajo mundo. Supuse que esto era simplemente la lógica natural de Tepito. Tarde o temprano, alguien te pone precio. Lo amargo no era haber sido vendido. Lo amargo era que fue él, que de todos los cabronejos del barrio, fue el único cuya traición me sorprendió. Denaderasandera Marcuma. Denaderasandera Marcuma. Denadera Marcuma. Parte 2. El imperio. Al llegar al portón de hierro, escuché el idioma del dinero viejo. El crujido de bisagras bien engrasadas. El silencio perfecto de paredes gruesas que no dejan entrar el ruido de la ciudad. El olor de la vegetación controlada. Podada. Pagada. El tipo de jardín que necesita 10 hombres a la semana para mantenerse perfecto. La camioneta se detuvo después de 40 minutos de trayecto. No reconocí la zona de inmediato porque las bardas eran tan altas que tapaban el cielo. Pero el aire olía diferente. Menos a smog. Más a árboles viejos y dinero antiguo. Pero no el Coyoacán de los turistas y los helados. El Coyoacán de las casonas coloniales que ocupan manzanas enteras y tienen seguridad privada armada con rifles de asalto. Me bajaron a empujones. El lugar era impresionante. Tengo que admitirlo. Un patio central empedrado, rodeado de naranjos que perfumaban la noche. Fuentes de cantera. Guardias vestidos con trajes negros impecables que costaban más que mi vida entera. Me arrastraron por pasillos de techos altos hasta una habitación que no encajaba con el resto de la arquitectura colonial. Era blanca, clínica, estéril. Olía a antiséptico y a acero inoxidable. Un laboratorio privado escondido en el corazón de una mansión del siglo XIX. Ahí estaba él. Un hombre con bata blanca, lentes de montura delgada y cara de que no dormía desde el sexenio pasado. El doctor Ibarra. Me examinó como si fuera una rata de laboratorio, ignorando mis insultos y mis intentos de patearlo. Me sacó sangre. Me midió las feromonas. Y luego, con una calma que me heló la sangre, me explicó mi destino. Eres una anomalía genética, Sebastián, dijo, mirando una pantalla. Tu perfil de feromonas es un caso entre 10 millones. Una rareza evolutiva. Felicidades, escupí. ¿Me puedo ir ya? El doctor suspiró. El linaje de los de la Vega padece una condición degenerativa única. Sus alfas son excepcionalmente fuertes, pero su sistema endocrino colapsa alrededor de los 35 años. Se queman desde adentro. Necesitan un estabilizador externo. Un omega compatible. Se quitó los lentes y me miró. Tú eres el único compatible que hemos encontrado en 5 años de búsqueda.
Sentí que el piso se abría bajo mis pies. No me querían para follar. No me querían para matar. Me querían como una pinche batería humana. Como un tanque de oxígeno. Pasé algunos segundos intentando procesar. El mundo ABO tiene su lógica fría. Los alfas son raros. Los betas son la mayoría. Los omegas somos la minoría más vulnerable y la más cotizada. Nuestra biología produce feromonas que regulan el sistema nervioso de los alfas, que equilibran sus ciclos de dominancia, que los calman en los momentos de peligro. Somos, funcionalmente, su sistema de soporte emocional biológico. Eso en condiciones normales ya es suficientemente injusto. Pero esto era algo peor. No querían mi presencia, mi compañía, ni siquiera mi cuerpo completo. Querían un extracto de mi esencia química, destilado en frasquitos de cristal, para dárselo al dueño del imperio como si fuera una vitamina de lujo. Me pregunté si Nicolás sabía exactamente para qué me quería el imperio. Me pregunté si eso lo habría detenido. La respuesta honesta era que probablemente no. Cuando la familia de alguien se está muriendo, los límites éticos se vuelven borrosos hasta desaparecer. Lo supe el día que dejé entrar a mi cuarto a un tipo que claramente iba a robarme, porque me ofreció 100 pesos. Y yo necesitaba el dinero para la medicina de mi mamá. La supervivencia tiene su propia moral. Y a veces esa moral no se puede defender con argumentos bonitos. En ese momento, la puerta se abrió. Y el aire de la habitación cambió. No cambió. Se densificó. Se volvió pesado, eléctrico, cargado de una estática que me puso los vellos de la nuca de punta. Entró un hombre. Alto. Imposiblemente alto. Traje gris carbón. Cabello negro peinado hacia atrás. Y un aroma. Dios santo. Incluso a través de los supresores que todavía circulaban en mi sangre, el golpe olfativo fue como un puñetazo en la cara. Olía a bosque profundo, a tormenta eléctrica, a hierro oxidado. Era un alfa puro. Una cosa antigua y peligrosa. Aurelio de la Vega. El heredero del imperio. Se detuvo a 2 metros de mí. Sus ojos eran del color del hielo sucio. Me escaneó de arriba abajo con una indiferencia que me dolió más que el odio. No había lujuria en su mirada. No había interés. Solo había cálculo. Es él, dijo el doctor Ibarra. Mano. Aurelio asintió. Una sola vez. Sáquenlo de aquí. Instálenlo en el ala oeste. Que tenga todo lo que necesite. Oye, pendejo, grité, forcejeando contra los guardias que me sujetaron de nuevo. No soy una cosa. No me puedes tener aquí. Aurelio se detuvo en la puerta. Se giró lentamente. No te voy a hacer daño, Sebastián, dijo con una voz que sonaba como piedras rodando bajo el agua. Aquí vas a estar más seguro que en tu barrio. Solo necesitamos tu presencia. Es lo mismo, cabrón, le respondí, temblando de rabia. Mi presencia es mi cuerpo. Aurelio me sostuvo la mirada un segundo más. Hubo un destello en sus ojos, algo que no pude descifrar. Cansancio, tal vez, o resignación. Luego salió y cerró la puerta, dejándome atrapado en mi jaula de oro. Varicingo de Nacindera Sulapa. Vineracia con Varicingo de la Cindera Cinde. 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 Aya Cindera Cindera Cinde. Vineracia con Varicingo de la Cinde. Parte 3. El precio de Lupe. Los primeros 3 días fui un infierno para ellos. Rompí 2 jarrones de la dinastía Ming, o eso espero. Ojalá hayan sido carísimos. Intenté incendiar las cortinas de seda con un encendedor que le robé a un guardia distraído, y me negué a comer cualquier cosa que no viniera sellada de fábrica. Me tenían en una suite que era más grande que toda la vecindad de mi abuela, con baño de mármol y sábanas que se sentían como nubes, pero no dejaba de ser una celda. Las ventanas tenían vidrios blindados y no se abrían. La puerta estaba custodiada por 2 armarios con patas las 24 horas. Me pasaba las horas catalogando salidas. El ducto de ventilación era muy chico. La ventana daba a un 3er piso sin cornisas. La puerta era impensable. Mi única opción era esperar un descuido. O eso creía. Al 4.º día, entró el jefe de seguridad.
Un tipo calvo con cicatrices en el cuello. No traía armas visibles. Traía una tablet. Me la puso enfrente sin decir palabra. En la pantalla había un video. En vivo. Era una toma desde un coche estacionado frente a la Prepa 4. Reconocí la entrada de inmediato. Y ahí estaba ella. Lupe. Mi hermanita. 17 años. Uniforme gris. Mochila rosa llena de parches de bandas de K-pop. Estaba riéndose con sus amigas, comiéndose una paleta de hielo. Inocente. Ajena. Viva. Sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Todo el aire se fue de la habitación. «Sabemos dónde estudia», dijo el calvo. «Sabemos a qué hora sale. Sabemos que toma el microbús de la ruta 1 en eje central. Sabemos que tú eres lo único que tiene en el mundo desde que su mamá se murió». Me le fui encima. No lo pensé. Fue puro instinto animal de protección. Le tiré un golpe a la garganta, pero el tipo era un profesional. Me bloqueó sin esfuerzo, me torció el brazo y me estampó la cara contra la mesa de caoba. «Quieto», gruñó en mi oído. «Nadie la ha tocado y nadie la va a tocar. Si cooperas», me soltó. Caí al suelo, jadeando, con las lágrimas de impotencia quemándome los ojos. «¿Qué quieren?», susurré. «Lo que ya te explicaron. Sesiones semanales. Extracción de feromonas. No invasivo. Tú te sientas, te ponen una máquina, respiras y te vas. A cambio, Lupe viene a vivir aquí, al complejo de invitados. Escuela privada, seguridad las 24 horas, chofer y una cuenta de fideicomiso para la universidad. Nadie del barrio la vuelve a molestar nunca. Sale de Tepito para siempre». Me quedé en el suelo, mirando la alfombra persa. Pensé en mi mamá, muriéndose de neumonía porque no teníamos para el antibiótico bueno. Pensé en las veces que Lupe y yo cenamos pan con café porque no había para más. Pensé en las promesas que le hice frente al altar de la Virgen el día del velorio. «Yo te cuido, chaparra. Yo te saco de aquí». Me levanté lentamente. Me limpié la sangre del labio con el dorso de la mano. «Tráiganla», dije. «Firmo lo que quieran. Pero si alguien le toca un pelo, les juro por Dios que quemo esta casa con todos ustedes adentro». Esa noche, Aurelio vino a mi cuarto. No mandó a un sirviente. Vino él, cargando una charola con tacos. De verdad, tacos al pastor, bien servidos, con piña y salsa roja. Olían a gloria. Lo miré desde la cama, desconfiado. «No tienen veneno», dijo, dejando la charola en la mesa. «Y son de El Huequito. Sé que te gustan. ¿Ahora me investigas los gustos culinarios?». Le espeté. «Marande. Marande helado. Marande helado». Aurelio se sentó en el sillón de lectura, cruzando las piernas largas. Se veía agotado. Se quitó el saco y lo dejó en el respaldo. Fue un gesto extrañamente íntimo. «Investigo todo lo que me importa, Sebastián. No te importo. Soy tu medicina. Eres la razón por la que mi padre no ha mandado matar a tu hermana todavía», dijo con una calma brutal. «Fui yo quien propuso el trato de traerla aquí. Mi padre quería otros métodos de persuasión». Me quedé helado. Lo miré a los ojos. No mentía. Un alfa de su nivel no se molesta en mentirle a la comida. «¿Por qué?», pregunté. Aurelio miró hacia la ventana oscura. «Porque no soy un monstruo, aunque mi apellido diga lo contrario. Y porque sé lo que es hacer cualquier cosa por la familia». Se levantó, dejando su aroma a bosque y tormenta impregnado en la habitación. «Come, Sebastián. Mañana llega Lupe. No querrás que te vea flaco y ojeroso. Nagondiades tan mesas Tark. Dolemin de Lohavin, parte 4. Lo que no dijeron los libros de medicina. Las semanas empezaron a pasar en una rutina gris y extraña. Los lunes y jueves tenía sesión. Me llevaban al laboratorio, me sentaban en un sillón reclinable y me ponían una especie de mascarilla y unos parches en las glándulas de olor del cuello y las muñecas. La máquina zumbaba suavemente, extrayendo la esencia química que mi cuerpo producía. Era humillante, sí. Me sentía como una vaca lechera, pero no dolía físicamente. Lo que dolía era ver cómo frasquitos de cristal se llenaban con un líquido ámbar que era, literalmente, yo.
Lupe estaba instalada en la casa de huéspedes al otro lado del jardín. La veía a diario. Estaba feliz, ridículamente feliz. El primer día me llamó para decirme que la habitación tenía una tele de esas que doblan la pared, y que la cocinera le había hecho chilaquiles con huevo exactamente como los de mi mamá, porque ella se los pidió con todo y descripción detallada. Una semana después ya conocía a todos los guardias por nombre y apellido y les había enseñado a jugar rummy. Lupe tiene ese don. Entra a cualquier lugar y en 3 días ya es parte de la familia. Verla así me daba un alivio mezclado con culpa que no sabía cómo procesar. La canija era feliz en mi jaula de oro. Me compró la historia de que había conseguido un trabajo de asistente ejecutivo de alto nivel y que vivir aquí era parte del paquete. Bendita inocencia adolescente. Pero algo estaba pasando. Algo que el doctor Ibarra omitió convenientemente en sus explicaciones científicas. Aurelio estaba mejorando. Visiblemente. El color había vuelto a su piel, ya no se veía grisáceo. Sus manos ya no tenían ese temblor imperceptible que noté el primer día. Su voz sonaba más fuerte, más resonante. Mi medicina funcionaba. El problema era que funcionaba en 2 direcciones. Mis supresores me los habían confiscado el día 1. Interfieren con la pureza de la muestra, dijo Ibarra. Necesitamos la fórmula química natural. Bonita forma de decir, necesitamos que tu cuerpo se vuelva a encender para poder ordeñarlo con más eficiencia. Así que, llevaba un mes limpio, y mi cuerpo, que había estado dormido químicamente desde los 15 años, estaba despertando con una furia vengativa, y no despertaba por cualquier cosa, despertaba por él. La reactivación fue gradual y absolutamente traidora. Empezó con pequeñeces. Si Aurelio entraba a una habitación, yo lo sabía antes de verlo. Su aroma ya no era solo un olor, era una presencia física, como una mano tibia en mi nuca. Si él estaba cerca, mi hambre desaparecía, reemplazada por una ansiedad vibrante en el estómago. Empecé a buscar excusas para caminar por los jardines a la hora que él solía salir a fumar. Patético. Mi cerebro racional me gritaba, «Es tu carcelero, idiota. Te compró». Pero mi biología omega, traicionera y estúpida, ronroneaba. Alfa fuerte. Alfa protector. Alfa nuestro. Lo peor no era el deseo físico, que era manejable si me concentraba y respiraba. Lo peor era la claridad. Sin las pastillas bloqueando mi sistema olfativo, el mundo tenía capas que antes no podía percibir. El olor de la lluvia que se acercaba era una sinfonía, no una nota. El olor del café de la cocina llegaba a mi cuarto 3 minutos antes de que alguien lo preparara. Y el olor de Aurelio era un sistema operativo completo. Podía oler cuando estaba enojado, cuando estaba preocupado, cuando estaba concentrado en algo. Me era imposible ignorarlo. Era como tener el volumen del mundo subido a nivel máximo después de años con tapones en los oídos. Un martes por la tarde, estaba leyendo en el patio, escondido detrás de un naranjo, cuando escuché voces. Eran voces graves, tensas. Me quedé quieto. Los resultados son óptimos, don Aurelio, decía la voz del doctor Ibarra. La estabilización de Aurelio es del 98%. Bien, respondió otra voz. Una voz que sonaba como papel de lija viejo. Don Aurelio padre, el patriarca que se estaba muriendo en el ala norte. Mantengan el ritmo. Y preparen la fase 2. Señor. La fase 2 es agresiva. El omega podría no resistir el estrés a largo plazo. El omega es una herramienta, doctor, dijo el viejo. Y pude escuchar el desprecio goteando de cada sílaba. Es un filtro de carbón. Cuando se llene, cuando se rompa, o cuando Aurelio esté curado completamente, se desecha. Hay otros métodos. Más caros, pero los hay. Este solo tiene que durar lo suficiente. Se escucharon pasos alejándose. Me quedé petrificado bajo el naranjo, con el libro apretado contra el pecho hasta que los dedos me dolieron. Se desecha. Esa era la verdad del contrato. No era un empleado. No era un invitado. Era un consumible. Una pila desechable. La dien de Wondaganani. Dokondo verosisiasar. Da dien de Wondaganan. Da dien de Wondaganan. Dokondo verosisia.
Docondo Verosicia. Parte 5. Nicolás. Al día siguiente el destino decidió tener un sentido del humor macabro. Iba cruzando el patio hacia el comedor cuando vi llegar una camioneta conocida. La puerta se abrió y bajó él. Nicolás. Llevaba un traje mejor que el que usaba en el barrio. Pero seguía caminando con ese tumbao de la calle que no se quita ni con todo el dinero del mundo. Traía unos folders bajo el brazo. Ahora era consultor de seguridad para el imperio. Claro. El traidor ascendió de puesto. Nuestras miradas se cruzaron a través de 15 metros de patio empedrado. Él se detuvo en seco. Yo no. Caminé directo hacia él. Los guardias se tensaron, llevando las manos a sus armas, pero Nicolás levantó una mano para detenerlos. «Basti», empezó a decir, con esa voz que conocía desde que éramos niños. «¡Hijo de tu puta madre!», grité, y le solté un derechazo a la mandíbula con todo el peso de mi cuerpo y mi rencor. Su cabeza rebotó hacia atrás. Nicolás se tambaleó, pero no cayó. Se llevó la mano a la boca. Vio la sangre en sus dedos y sonrió. Una sonrisa triste, rota. «Pegas más duro que antes, cabrón», dijo. «¿Por qué?», le exigí, temblando de adrenalina. «¿Por qué me vendiste? Tanto me odiabas. Tantos años de conocernos valieron madre por un fajo de billetes». Nicolás se limpió la sangre con la manga de su saco caro. Su cara, que siempre había sido una máscara de burla cuando me veía, ahora estaba abierta, expuesta. «Mi jefa», dijo en voz baja, «cáncer de páncreas. La operación costaba 200,000. El tratamiento, el resto. No tenía opción, Basti. Se me estaba muriendo en los brazos. Me hubieras dicho», le grité. «Hubiéramos buscado la lana. Hubiéramos asaltado un camión. Qué sé yo. No había tiempo. Y ellos ya sabían de ti. Te iban a levantar conmigo o sin mí. Si lo hacía otro, te hubieran entregado en una bolsa negra o te hubieran quebrado las piernas para que no corrieras. Yo negocié que te trajeran entero, que no te tocaran. ¿Y esperas que te dé las gracias?». Me reí. Una risa amarga y fea. «Me vendiste a un matadero de lujo, Nico. Ayer escuché al viejo. Me van a desechar cuando ya no les sirva». La cara de Nicolás se descompuso. El color se le fue del rostro. «¿Qué? No. El trato era que eras empleado. Aurelio me lo prometió. Aurelio no manda aquí. Manda el viejo». Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal como hacíamos en la secundaria. «Siempre supe que eras un ojete, Nicolás, pero nunca pensé que fueras un pendejo». Nicolás me miró a los ojos y vi algo ahí que me sacudió. No era culpa, era algo más profundo, más antiguo. «Siempre supe lo que eras, Basti», susurró, con una intensidad que me asustó. «Desde los 12 años. Olías diferente. Olías algo que yo no podía tener. Sabía que el barrio te iba a comer vivo tarde o temprano. Pensé que aquí estarías a salvo. Lejos de las calles. Lejos de mí». Me quedé callado. El aire entre nosotros vibró con 10 años de cosas no dichas. De peleas que eran abrazos disfrazados. De insultos que eran la única forma que dos niños asustados tenían de interactuar. Lo empujé lejos de mí. «Lárgate», le dije, «antes de que te mate de verdad». Nicolás asintió. Recogió sus folders del suelo, se dio la vuelta y caminó hacia la casa principal. No miró atrás, pero vi cómo le temblaban los hombros. Me quedé solo en el patio durante 20 minutos, con los nudillos ardiendo y la cabeza dando vueltas. Siempre supe lo que eras, y sabía que el barrio te iba a comer vivo. 10 años de pelea, 10 años de insultos y golpes y competencia de cagadas. Todo eso era miedo. No sabía cómo protegerme sin traicionarme. No tenía derecho a sentir lástima por él. No se la merecía, pero algo, en el lugar oscuro donde viven las cosas que no quieres reconocer, entendió lo que había hecho. No lo perdonó, pero lo entendió. Namin del Pultornavora Ñusia. Parte 6. El alfa que nunca aprendió a pedir. Esa noche no pude dormir. La rabia, el miedo y la confusión eran un cóctel tóxico en mi sangre. A las 2 de la mañana,
Salí al patio central. Los guardias ya estaban acostumbrados a mis insomnios y me dejaban deambular por el jardín interior siempre y cuando no me acercara a los muros perimetrales. Me senté en una banca de piedra bajo un naranjo viejo, mirando las pocas estrellas que lograban atravesar la contaminación lumínica de la CDMX. Hacía frío, pero mi cuerpo estaba hirviendo por dentro. Efectos secundarios de la falta de supresores. Escuché pasos. No pasos de guardia. Pasos pesados, seguros. No necesité voltear. El aroma a lluvia y electricidad llegó primero. Aurelio se sentó en la otra esquina de la banca. No pidió permiso. No dijo nada. Sacó una cajetilla de cigarros plateada, encendió uno y le dio una calada larga. El humo azul se mezcló con el olor a azahar. Estuvimos en silencio 5 minutos. Un silencio raro, cómodo. Mi padre se está muriendo, dijo de pronto. Su voz sonaba ronca, cansada. Le quedan semanas, tal vez días. Ojalá sufra, dije yo, mirando al frente. Aurelio soltó una risa corta, seca. Sufre. Créeme, el veneno que lleva en la sangre es el mismo que yo tengo, solo que él ya no tiene cura. Giró la cabeza para mirarme. A la luz de la luna, sus facciones duras parecían talladas en piedra, pero sus ojos tenían una grieta. Escuché lo que oíste ayer. Sobre desecharte. Ibli. Es mentira. Ender. Es lo que él quiere. Es su plan. Aurelio tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con su zapato de piel italiana. Pero él ya no es el futuro de esta familia. Yo lo soy. Y yo no desecho a la gente que me salva la vida. Me giré para verlo. ¿Por qué no me dejaste ir entonces? Si eres tan noble, ¿por qué sigo aquí? No. Porque me estaba muriendo, Sebastián, dijo. Y la honestidad brutal de su tono me golpeó. Tenía 34 años, y mis manos temblaban tanto que no podía firmar un cheque. Me dolían los huesos cada minuto del día. Tenía miedo. Soy un alfa. Se supone que no debo tener miedo, pero estaba aterrorizado de terminar como mi tío, gritando de dolor en una cama cagado encima. Me miró directo a los ojos, y la intensidad de su mirada alfa me hizo vibrar el pecho. Soy egoísta. Quería vivir. ¿Y tú? Eras la única forma. Tragué saliva. Eso no lo hace correcto. No lo hace. Pero es la verdad. Se inclinó un poco hacia mí. Su aroma se intensificó, envolviéndome, mareándome. Mi lobo interior estaba aullando, arañando las paredes de mi mente, queriendo acercarse, queriendo frotarse contra él. Apreté los puños sobre mis rodillas para no moverme. No aprendí a pedir las cosas, Sebastián. En mi mundo, se toman o se compran. Pero quiero aprender. Contigo quiero aprender. Se quedó ahí, a 30 centímetros de mí. Si hubiera querido, podría haberme tocado. Podría haberme tomado. Yo no habría podido resistirme biológicamente. Pero no lo hizo. Mantuvo las manos quietas sobre sus propios muslos. Esperando. Respetando un límite que no existía en ningún contrato. Vete a dormir, Aurelio. Susurré, con la voz temblorosa. Antes de que haga una estupidez. Aurelio asintió. Se levantó despacio. Descansa, Basti, dijo. Fue la primera vez que usó mi apodo. Sonó como una caricia en su voz grave. Namin del Pultor Navora Nusia. Parte 7. La mordida que no pedí. 3 días después, el universo decidió cobrarme la factura completa de 8 años de pastillas y negación. Me desperté a medianoche empapado en sudor frío, con un dolor en el bajo vientre que se sentía como un gancho oxidado retorciéndose. Celo. Mi primer celo natural en 8 años. Sin pastillas. Sin inhibidores. Sin defensa. En 8 años de supresores, nunca había tenido un celo real. Solo síntomas atenuados, fantasmas de lo que se supone que es, controlados por la química de contrabando. Esto era real. Esto era lo que significaba ser Omega sin máscaras. Un dolor físico que no pedía permiso, un instinto que no reconocía el libre albedrío. Una llamada biológica tan poderosa que me volvía animal. Me arrastré hasta el baño. Cerré la puerta con seguro. Llené la tina con agua helada
y me metí con todo y ropa. Tiritaba, gemía. Mi piel ardía. El olor que salía de mí debía ser insoportable. Dulzón, denso. Una llamada de auxilio biológica diseñada por la naturaleza para atraer a cualquier alfa en 5 kilómetros a la redonda. Estaba aterrorizado. En una casa llena de hombres armados, un omega en celo es una presa. Alguien golpeó la puerta de mi suite. Me congelé. «¿Sebastián?», llamó una voz. «Aurelio, vete», grité, mi voz rompiéndose en un gemido patético. «No entres. Por favor». Escuché cómo intentaba abrir la puerta. Estaba con llave. Podría haberla derribado de una patada. Podría haber llamado a seguridad para que la abrieran. Esperé el sonido de la madera rompiéndose. Esperé la invasión. En su lugar, escuché un suspiro al otro lado de la madera. Y luego, su voz, tranquila, firme, pegada a la puerta. «No voy a entrar, Sebastián. Estoy aquí». Puse a los guardias al final del pasillo. «Nadie va a pasar. Nadie va a olerte más que yo. Me duele». Sollocé, abrazándome las rodillas en el agua fría. «Lo sé. Escúchame. Respira conmigo. Inhala en 4 tiempos. Retén. Exhala. El agua fría ayuda, pero necesitas hidratarte. ¿Tienes agua ahí adentro?» «Sí», mentí. No tenía. «Voy a dejar unas botellas de agua con electrolitos y unas mantas limpias afuera de la puerta. Cuando yo me aleje, las metes». «¿De acuerdo?», cumplió su palabra. Escuché sus pasos alejarse. Abrí, metí las cosas como un animal asustado y volví a cerrarme. Y él volvió a su puesto, al otro lado de la puerta. Se quedó ahí toda la noche, 3 horas, 4 horas, hablándome. No cosas románticas, cosas prácticas. Me contó sobre la arquitectura de la casa. Me contó sobre cómo se destila el tequila. Me contó historias aburridas y monótonas con su voz grave y profunda, que funcionaba como un ancla para mi mente que se estaba disolviendo en la fiebre. Su aroma se filtraba por debajo de la puerta. Pero no era un aroma agresivo de «quiero aparearme». Era un aroma de «estoy cuidando el perímetro». Cedro calmado. Tierra mojada. Estable. Mi lobo se aferró a ese olor como un náufrago a una tabla. A las 5 de la mañana, la fiebre rompió. El dolor bajó a un latido sordo. Salí de la tina. Me sequé temblando y me puse ropa seca. Abrí la puerta de la suite con miedo. Aurelio estaba ahí, sentado en el suelo del pasillo, con la espalda recargada en la pared junto a mi puerta. Se había quitado el saco y la corbata. Tenía la camisa desabotonada en el cuello y las mangas arremangadas. Se veía cansado, despeinado, humano. Levantó la vista cuando me vio. No hizo ningún comentario sobre mi estado. No sonrió con suficiencia. Se puso de pie, estirándose. «¿Tienes hambre?», preguntó. «Me estoy muriendo de hambre». Bajamos a la cocina enorme y silenciosa. Encontramos unos tamales de rajas en el refrigerador. Los calentamos en el microondas y nos los comimos sentados en la barra de granito. En silencio, con los pies colgando. Nunca unos tamales me habían sabido tan bien. Cuando terminamos, Aurelio estiró la mano y con una delicadeza infinita, puso 2 dedos sobre mi muñeca. «Tu pulso está rápido todavía», murmuró, contando los latidos. Su piel contra la mía se sintió eléctrica, pero segura. «Deberías dormir un poco más». «Gracias», dije. Y lo dije en serio. No fue una sola palabra. Fue una rendición de todo lo que había construido. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. Era el silencio de 2 personas que acababan de cruzar juntas algo difícil, y todavía estaban decidiendo qué hacer con ese cruce. «¿Cuántos años llevas tomando las pastillas?», preguntó. «Desde los 15». Me encogí de hombros. Mi mamá me las dio para protegerme. Nunca las dejé. ¿Y cómo se siente ahora? Sin ellas. Como quitarte tapones de los oídos que llevas 10 años usando. Todo está demasiado fuerte, demasiado claro. Lo miré de reojo. Especialmente tú. Aurelio asintió sin decir nada. Pero algo en su postura se relajó 1 milímetro. 1 milímetro que en él era todo un discurso. «No tienes que agradecer», respondió finalmente.
soltando mi muñeca lentamente, como si le costara trabajo. Cuidar lo que es. Cuidar a los de casa. Es mi trabajo. Se corrigió a mitad de la frase. Pero los dos escuchamos lo que casi dijo. Cuidar lo que es mío. Visgena formazemo. Parte 8. Don Aurelio Señor y la verdad del contrato. La paz duró poco. 2 días después, fui convocado a la habitación del patriarca. Era un cuarto oscuro, que olía a medicina vieja y a muerte. Don Aurelio Padre estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas. Era un esqueleto con piel de pergamino, pero sus ojos seguían teniendo esa maldad lúcida y afilada. Me miró como si fuera una muestra de orina. Te ves mejor, graznó. Mi hijo te tiene muy consentido. Hago mi trabajo, respondí seco. Tu trabajo va a cambiar. Ya no tenemos tiempo para extracciones pasivas. Son muy lentas. Aurelio necesita una estabilización completa para asumir el control total cuando yo muera. Sacó un papel de la mesita de noche. He autorizado el protocolo de extracción directa. A partir de mañana. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué significa directa? Bome stronda dia. Significa cirugía. Implantes en tus glándulas. Conexión directa. Más eficiente. Más doloroso, supongo. Pero te pagaremos un bono. Sonrió, mostrando dientes amarillos. Y por supuesto, es permanente. Una vez puestos, no se pueden quitar sin dañar tus cuerdas vocales. Serás mudo, pero útil. Me quedé paralizado. Mudo. Una máquina viviente conectada a tubos por el resto de mi vida corta. No tenía nombre para lo que sentí. Era algo primario, la sensación visceral de un organismo al que le dicen que cuando ya no sirvas, te desechamos. 8 años escondiéndome para no convertirme exactamente en esto. Aurelio no va a permitir esto, dije. Aurelio es blando. Se parece a su madre, pero obedecerá. Por el bien del imperio. Salí de ahí caminando con las piernas de trapo. Fui a mi cuarto y empecé a meter cosas en una mochila. Tenía que irme. Ya. A la chingada con el trato. A la chingada con todo. Saqué el celular desechable que Nicolás me había contrabandeado en nuestra última pelea. Me lo metió en el bolsillo, mientras yo lo insultaba. Le mandé un mensaje. Saca a Lupe. Ya. El viejo me va a operar mañana. Me voy. La respuesta llegó en 1 minuto. Voy por ella. Pero no corras todavía. Aurelio no sabe. Está en Toluca en una junta. Voy a avisarle. No me importa, escribí. Son iguales. No son iguales, Basti. Créeme. Espera 1 hora. Si en 1 hora no pasa nada, yo mismo entro por ti y quemamos el lugar. Antes de sentarme a esperar, empaqué en 2 minutos. No había mucho. 2 mudas de ropa, el celular desechable, los documentos del contrato. Me puse la chamarra. Miré el cuarto lujoso por última vez. Las sábanas de hilo. El baño de mármol. La ventana con vista al jardín de naranjos. Una jaula de oro siempre sigue siendo una jaula. Pero, al menos había olido bien. Me senté en la cama con la mochila puesta, mirando el reloj. 58 minutos. 59 minutos. Delaciado dan muscunte maraturnatse. Parte 9. El último error del imperio. No. La hora pasó. Nicolás no vino. 3 minutos después, le escribí. Ya pasó la hora. Sin respuesta. 5 minutos. 10. El celular mudo. A la hora con 5 minutos, la puerta de mi suite se abrió de golpe. No fue Nicolás. Fueron 2 guardias que no conocía. El doctor lo espera, dijeron. Me agarraron de los brazos. Peleé como gato panza arriba. Mordí, pateé, grité. Pero eran 2 gorilas de 100 kilos. Me arrastraron por el pasillo. Escuché gritos en el patio. Basti, Basti, era la voz de Lupe. La habían traído. Mierda, déjenla. Grité. ¡No la toquen! Llegamos al laboratorio. El doctor Ibarra estaba ahí, pálido, preparando jeringas. Lo siento, muchacho, murmuró. Son órdenes directas. Me amarraron a la camilla.
Ibarra se acercó con la anestesia. Cerré los ojos, rezándole a una diosa en la que no creía. Y entonces, el infierno se desató. Un estruendo. La puerta del laboratorio no se abrió. Explotó hacia adentro. Astillas de madera volaron por todos lados. Y ahí estaba él, Aurelio. Nunca había visto a un alfa en estado de furia pura. Era aterrador. Su aura llenó el cuarto instantáneamente, tan densa que costaba respirar. Los guardias soltaron la camilla y retrocedieron instintivamente, bajando la cabeza. Biología pura. No te enfrentas al alfa líder. Aurelio caminó hacia la camilla. Sus ojos estaban negros por completo, las pupilas dilatadas. Me arrancó las correas con las manos desnudas, rompiendo el cuero. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me puso detrás de él. «Lárguense», dijo. Fue un susurro. Pero los guardias y el doctor Ibarra salieron corriendo como si el diablo les pisara los talones. En ese momento entró don Aurelio padre en su silla de ruedas motorizada, seguido por Nicolás, que traía una pistola en la mano y sangre en la nariz. «¡Qué decepción, hijo!», gritó el viejo. «Interrumpir un procedimiento médico necesario por sentimentalismo barato». Aurelio se giró hacia su padre. Yo estaba temblando detrás de su espalda, aferrado a su saco. Sentí cómo su cuerpo vibraba de ira contenida. «No es sentimentalismo», dijo Aurelio, con una voz helada y perfecta. «Es ley. El contrato estipulaba consentimiento. Tú lo violaste, y al violarlo, pusiste en riesgo la estabilidad de todo el imperio. Si se sabe que operamos a la fuerza, nuestros socios comerciales se retiran. Lo sabes, soy tu padre. Yo construí esto, tú construiste esto sobre cadáveres y miedo. Y se acabó». Aurelio dio un paso al frente. «Estás incapacitado mentalmente, padre. El consejo médico lo firmó esta mañana. Nicolás tiene los papeles». Nicolás, desde la puerta, levantó una carpeta azul y sonrió con la boca llena de sangre. «Firmados y sellados, don Aurelio. Demencia senil agresiva. A partir de este momento, Aurelio de la Vega es el único titular de los activos». El viejo se puso morado. Empezó a balbucear, a insultar. Aurelio hizo una seña a los guardias de la puerta. «Llévenlo a su cuarto. Que preparen su traslado a la clínica en Suiza mañana mismo». Se llevaron al viejo gritando. El silencio que quedó en el laboratorio fue ensordecedor. Aurelio se giró hacia mí. Me tomó la cara con sus dos manos grandes. Estaban temblando. El gran alfa de hielo estaba temblando. «¿Te hicieron algo?», preguntó, escaneándome con desesperación. «¿Te inyectaron algo?». «No», susurré. «Llegaste a tiempo». Aurelio cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. Soltó un aire que llevaba guardando años. «Perdóname», dijo contra mi piel. «Perdóname por traerte a este nido de víboras. Dies expertire. Du endustonamina». Parte 10. Lo que cuestan 30 monedas. 2 días después, estaba parado en la puerta principal del complejo, con mi maleta Nike al hombro y Lupe a mi lado. El sol brillaba, indiferente al drama humano. Aurelio me había entregado un sobre manila esa mañana. Adentro había un acta de terminación de contrato, un cheque con tantos ceros que me mareé, y boletos de avión para Lupe y para mí, a donde quisiéramos. «Eres libre», me dijo en su despacho, sin mirarme a los ojos firmando papeles. «Vete antes de que me arrepienta». Ahora estaba ahí, frente a la reja abierta. La libertad olía a smog y a ruido de calle. Lupe me miró. «Oye», le dije antes de que hablara, «¿puedo preguntarte algo raro? Cuando te he dicho...». «No, el jefe del lugar». Lupe me miró durante 5 segundos con esa mirada de hermana que lo diseca todo. «Nadie me trató mal. Nadie me trató mal. Nadie me trató mal. El jefe ese, Aurelio, me mandó fruta todos los días, y un día que estaba triste me dejó una nota que decía, su hermano habla mucho bien de usted. Era letrón y todo, ¿eh?». Me pellizcó el cachete como cuando tenía 5 años. «Tú te quedas, ¿verdad? Ya te vi la cara. Vámonos, Basti». «Ya pedí el Uber», dijo Lupe. Pero después añadió, «Oh, quedo yo sola».
Miré el sobre en mi mano. Miré la casa enorme y solitaria detrás de mí. Pensé en Nicolás, que se había ido esa mañana con una mochila al hombro, diciéndome: «Estamos a mano, cabrón. Cuídate». Pensé en los tamales de madrugada. Pensé en la voz de Aurelio a través de la puerta durante mi celo. Le di el sobre a Lupe. «Toma», le dije. «Vete con la tía a Monterrey. Compra una casa. Paga la carrera. Sé feliz. Llámame los domingos». Lupe abrió el sobre. Vio el cheque. Y su cara pasó por 5 emociones en 3 segundos. Luego me abrazó con toda la fuerza de sus 17 años. Un abrazo corto y duro, y cargado de lo que los dos sabíamos que no iba a decirse con palabras. Olía a shampoo de la casa y a paletas de la tienda de enfrente. Mi hermana: «Bien. A salvo. ¿Qué? ¿Y tú?» «Yo tengo algo que terminar aquí». Lupe me miró. Entendió todo con esa sabiduría de mujer que tienen las hermanas menores. Me abrazó fuerte y se subió al Uber. La vi irse hasta que el coche dobló la esquina. Respiré hondo. Di media vuelta y caminé de regreso hacia la casa. Los guardias me miraron sorprendidos, pero me abrieron el paso. Caminé hasta el jardín de los naranjos. Aurelio estaba ahí, de espaldas, mirando una fuente. Se veía solo, inmensamente solo, en su imperio vacío. «¿Se te olvidó algo?», dijo sin voltear, al escuchar mis pasos. «Sí», dije. «Se me olvidó cobrar la otra parte del trato». Aurelio se giró lentamente. Me miró con incredulidad. «¿Qué parte?» «La parte donde el alfa aprende a pedir las cosas», dije, soltando mi maleta en el pasto. «Y la parte donde el omega decide quedarse, no porque lo compraron, sino porque quiere». Aurelio cruzó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. Me agarró de la cintura y me levantó en el aire, enterrando su cara en mi cuello, inhalando mi aroma como si fuera oxígeno. Y él se hubiera estado ahogando toda su vida. Yo rodeé su cuello con mis brazos, hundiendo mis dedos en su pelo negro. «¿Estás loco?», murmuró contra mi piel, y su voz sonaba rota y aliviada a partes iguales. «Podrías haberte ido». «Sí». Y me habría arrepentido a los 10 minutos. Lo aparté un poco para mirarlo a la cara. Sus ojos estaban brillantes. El gran alfa de hielo, el señor del imperio, con los ojos brillantes mirándome como si yo fuera lo más improbable que había pasado en su vida. Bien, porque él era lo más improbable que había pasado en la mía. «Me vendieron por 30 monedas, Aurelio», le susurré al oído, pero volví caminando por mis propios pies. Y eso, nadie me lo puede quitar. Me besó. Y no supo a contrato, ni a medicina, ni a dinero. Supo a naranjas, a cedro, y a una promesa que no necesitaba firma. Dies expertire. Du endustonamina. Epílogo. Lo que no te dijeron sobre las 30 monedas. Han pasado 6 meses. Esta historia no tiene final de telenovela. No hubo boda de quinceañera ni declaración de amor en medio de la lluvia. Bueno, técnicamente hubo una en el jardín. Pero estaba lloviznando, y los dos terminamos empapados, y Aurelio estornudó tan feo que el romanticismo se fue al carajo de inmediato. Lo que hubo fue algo más real y más difícil. La decisión, tomada cada día de nuevo, de confiar un poco más que ayer. Estoy escribiendo esto desde mi nueva oficina en el ala este de la casa. ¿Sí? Tengo oficina. Resulta que ser un chico listo de Tepito te da habilidades de negociación que los graduados de Harvard no tienen. Ahora manejo la fundación benéfica del imperio. Estamos construyendo escuelas y clínicas en los barrios bravos. Nicolás me manda mensajes de vez en cuando desde Mazatlán, donde abrió un bar en la playa. Estamos bien. No somos amigos, pero ya no somos enemigos. El odio también cansa. Anconascamán, Anconacía, Huida, Mazina, y Anconando. ¿Cómo? Cuandrosca anda. Lupe está en Monterrey estudiando diseño gráfico y gastándose mi dinero en tintes de pelo de colores. Me manda memes diarios. Y Aurelio. Aurelio está aquí. Entra a mi oficina mientras escribo, me deja una taza de café en el escritorio y me besa en la coronilla. Ya no le tiemblan las manos. Su piel tiene color. Mi presencia, mi aroma, mi marca en su cuello, sí,
Lo marqué yo a él primero, para escándalo de la sociedad, lo mantiene sano. Pero él me mantiene cuerdo. Dicen que un omega sin marca es libre. Es una mentira bonita. La libertad real no es estar solo. Es poder elegir quién te acompaña en la jaula. Y yo elegí al león más grande del zoológico. Y él, contra todo pronóstico, decidió convertirse en un gato doméstico solo para mí. Aurelio me preguntó una vez, tarde en la noche, ¿qué hubiera sido de mí si Nicolás no me hubiera vendido? Le dije la verdad. No lo sé. Quizás habría sobrevivido. Quizás no. Quizás habría terminado marcado por alguien que no me eligió sino que me tomó. Quizás Lupe habría crecido sin mí. No voy a romanticizar lo que me hicieron. Me secuestraron. Me compraron. Me pusieron en una jaula. Y me dijeron que era por mi bien. Eso estuvo mal. Y Aurelio lo sabe. Y yo lo sé. Y está en el acuerdo escrito que firmamos juntos el mes pasado, donde él reconoce todo lo que ocurrió y establece que mi presencia aquí, ahora, es por decisión propia y puede revocarse en cualquier momento. Eso importa. Que lo que empezó como una transacción termine siendo una elección. Eso importa. Lo que también importa es esto. Estoy bien. Tengo una oficina con vista a los naranjos. Tengo a Lupe mandándome memes a las 2 de la mañana. Tengo a Nicolás, que el mes pasado me mandó una foto de su bar con el texto «Primer cliente real». Le cobré doble porque olía a turista. Tengo a un alfa que aprendió a pedir las cosas con palabras. Y tengo, por primera vez desde los 15 años, mi propio olor. Sin pastillas. Sin máscaras. El olor que es mío. Que siempre fue mío, que me pertenece. Me vendieron al imperio, pero acabé conquistando al emperador. Y la verdad, fue una ganga.